Un jugador, nosotros en Argentina le decimos de potrero. Esos jugadores que tienen tierrita en el bolsillo. Bien típico jugador de barrio, de potrero, de calle de tierra. Él salía a la cancha, la camiseta de Central Córdoba y el número 5 atrás. Ya sabía quién era el Trinche Karlovich. Cabeceaba, pateaba, gameteaba, paraba la pelota. Mataba la pelota con el pecho, con los pies. Muy hábil, muy técnico, con una enorme facilidad para el juego, ¿no? Él agarraba la pelota y no se la podían sacar. Por ahí hacían movimientos que iban en contra de la ley de gravedad, porque hacían unos movimientos así que vos decís, ¿cómo carajo hace así? ¿Viste? No. Tenía una elegancia, una habilidad, un desplante. Él te hacía un caño. Te pasaba, te corría, te esperaba y te volvía a hacer el caño. La hinchada se venía abajo. Lo hacía para allá y te esperaba para hacértelo de vuelta otra vez. Para practicar no quería saber nada. A él primero no se concentraba. Segundo, no le gustaba el entrenamiento. Lógico. Tercero, le decía se tiene que levantar a las 8 de la mañana. Y no se levantaba a las 8 de la mañana. Quizás a él le haya faltado un poco de la profesionalidad que se necesita en un fútbol tan competitivo como esto. Cuando uno persigue sueños y cuando uno quiere hacer cosas, además de toda su capacidad futbolística, como él la tenía sin lugar a dudas, hay que agregarle otro tipo de cosas. Claro, tú me dices, me habla tan bien y cómo no jugó en primera. Porque él no quiso jugar en primera. A veces no se da. No se da, no es porque uno no quiso. Siempre me preguntan, ¿viste? Y la respuesta es siempre la misma. Lo volvería a hacer porque yo lo disfruté mucho, esto lo quise. Eran otros tiempos. Yo soy realista, soy consciente. A lo mejor, si hubiera estado en este tiempo, no estaríamos haciendo esta nota acá, ¿viste? Sí, seguimos en vivo en Patas Arriba y la verdad que estoy tan intrigado de conocer todos esa pieza sonora que prepararon entre Lucas Kovac y Federico Stabile, porque escuché desde la voz de Menotti hasta la última voz que creo que era este famoso Trinche Karlovich. Así que quiero que me expliquen quién era este crack sí, escuchábamos los testimonios, vale la pena mencionar, ¿no? Pertenecen a un programa de televisión que se llama Informe Robinson. Lo pueden buscar en YouTube, está más que interesante, para que lo tengan en cuenta. Y sí, escuchábamos algunos testimonios de Menotti, de Peckerman, de El Cay Aymar, algunos elogiando y a algunos se le nota un poco el corazón de alcahuete, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. ¿Por qué arrancábamos con esa pieza sonora sobre Tomás Felipe Karlovich? Bueno, porque el pasado viernes, el viernes 8 de mayo, bueno, falleció, ¿no?, en el hospital de emergencias Clemente Álvarez, producto, bueno, de un robo que sufrió, donde le quisieron robar la bicicleta. Karlovich, bueno, es jugador o exjugador rosarino que había nacido un 19 de abril de 1946, que se crió en el barrio Belgrano, un barrio en el oeste de Rosario. Tenía 7 hermanos, era el menor de estos 7 hermanos, y era hijo de un plomero de yugoslavo, por eso el apellido de Tomás Felipe. Empezó sus primeras armas en el fútbol, las hizo en Rosario Central, en las inferiores, hasta los 15 años, donde, bueno, fue a jugar al Sporting de Vigar, pero, bueno, no tuvo mucha suerte, por decirlo de alguna manera, cuando arrancó en el club canalla. Claro, él vuelve a Rosario Central y se topa con un momento particular del fútbol argentino, lo que algunos llaman la revolución de los preparadores físicos. El director técnico de Rosario Central en ese momento era Miguel Ignomirielo. Trabajó en Estudiantes de La Plata, en San Lorenzo, entre otros muchos clubes, en el seleccionado sub-20 también, y digamos que era de la escuela de los fundamentalistas, defensores a ultranza del doble turno, las concentraciones extendidas y todo ese tipo de cosas, que fueron lo que empezaron a entrar en conflicto con el Trinche, con un joven Trinche que apenas estaba debutando en primera.
Claro, el tema con respecto a lo que fue la figura o la trayectoria del Trinche Karlovich, tiene que ver con esto que si tuviésemos que de alguna manera armar una especie de ranking mitológico rosarino, claramente el Trinche estaría en el podio, ¿no? Porque todos nos podemos imaginar de alguna manera, ¿no?, cómo jugaba, cómo se movía dentro de un campo de juego, pero hay poco registro fílmico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o audiovisual, claro, a lo que fue el Trinche dentro de un campo de juego. Después de estar en esa primera etapa en Central, donde no tiene muchas posibilidades de jugar, como les decía recién, va al Sporting de Vigán, era un equipo rosarino, juega en una liga local donde sale campeón. Ahí juega con su hermano, Eduardo Pichón Karlovich también, que algunos dicen que era mejor todavía que el Trinche para poder potenciar esto, ¿no?, del mito. Y luego pasa por Flandria, está 4 meses, vuelve a Central, termina sucediendo lo que comentaba recién Fefo, hasta 1972, que es donde llega a Central Córdoba, que es el equipo donde pudo demostrar toda su habilidad, ¿no? Recordemos, el Trinche jugaba de número 5, aquellos que lo vieron dicen que era como una especie de redondo, por decirlo de alguna manera, era zurdo, y en Central Córdoba, que es el equipo donde logra destacarse, juega en varias etapas, primero del año 1972 al 1974, juega también en 1978, después durante la temporada 1980 hasta el 1983, y por último en 1986 es cuando se retira. En todas esas etapas dentro de Central Córdoba de Rosario, logra 2 ascensos, uno en 1973 y otro en 1982, pero hay un partido, ¿no?, que muchos recuerdan, que tiene que ver con algo que sucede en 1974, cuando la selección nacional, la selección que iba a disputar el Mundial de Alemania, enfrenta como una especie de combinado de jugadores rosarinos, y ahí el Trinche se vuelve a destacar y es visto por muchos. Claro. Para poner un poco en contexto en qué momento histórico de la selección argentina se daba este suceso, hay que tener en cuenta que Argentina, al único mundial que no clasifica por no estar a la altura en las eliminatorias, hay algunos que no participa, como contábamos el otro día, mundiales a los que desistió de la posibilidad de ir, pero al único al que no puede clasificar a Argentina es en el Mundial de México 1970. Después de ese suceso, que fue posiblemente el mayor fracaso de la historia de la selección argentina, la selección entra en un momento oscuro parecido, para graficarlo, a lo que fue la previa al último mundial que dirigiera Sampaoli, donde hubo varios técnicos. Empezó el post-mundial 70, Juan José Pizzuti, director histórico de Racing Club y campeón con el Club de Avellaneda. Después lo siguió Omar Sívori, y 4 meses antes de empezar el Mundial de Fútbol se termina haciendo cargo Ladislao Kapp, tras diferencias grandes entre Sívori y los dirigentes de AFA. Ladislao Kapp, que venía a dirigir el fútbol colombiano, agarra un equipo a 4 meses del Mundial, ya clasificado por Sívori, y como preparación va a jugar este amistoso a Rosario, ¿no? Sí, algo para tener en cuenta, la selección juega ese amistoso en Rosario y a partir de ahí se va hacia Europa para una gira europea, después ya se quedaba en Europa para disputar el Mundial de 1974. Lo anecdótico que tiene que ver con ese partido, que lamentablemente no hay ningún archivo fílmico con respecto a lo que sucedió esa noche. Se le cortó el audio a... ¿Se escucha? Ahí está. Sí. Yo los escucho, compañeros. Dale para adelante. No se está escuchando lo que está diciendo en vivo, no se está escuchando lo que está diciendo. A ver si podemos mejorar. Apagá y prendé
el micrófono, Luquitas, por favor. Estas son cosas que pasan cuando estamos haciendo el programa desde casa. A ver ahí si se recupera. A ver ahí. Yo lo estoy escuchando, pero evidentemente no lo escuchamos algunos sí, otros no. Estamos con ese tema de sonido. A ver si se puede solucionar. Quizás apagando y prendiendo micrófono. Estábamos haciendo... A ver ahí. Nadie. Estábamos conversando acerca de lo que fue la trayectoria del Trinche Karlovich. Nos estaba comentando Lucas acerca de lo que tenía que ver con la selección argentina, ¿no, Federico? Sí, ¿a mí me escuchás? Sí, vos estás saliendo súper bien. Bueno, sí, lo que lo contaba Luquitas es que, bueno, se da ese partido en el 1974, la previa del Mundial, donde se elige ir a Rosario, se eligen 5 jugadores de Rosario Central, 5 jugadores de Newell's Old Boys de Rosario, y se suma la figura del Trinche Karlovich, que jugaba en Central Córdoba, fue el único jugador en participar de ese partido que no jugaba en ninguno de los dos grandes rosarinos. Bueno, lo que cuenta el mito, la anécdota, es que el partido termina 3-0, ganando el combinado rosarino. En el entretiempo hay una particularidad en la que, al parecer, Vladislao Cap, el técnico por ese entonces del seleccionado argentino, pide a los técnicos del combinado rosarino que saquen al 5. Dice, ¿quién es ese que nos está volviendo locos? Sáquenlo. Así que imagínense lo que habrá sido esa noche para los 30.000 hinchas que estaban en la cancha, que son los únicos que se pudieron guardar el recuerdo de ese partido, ¿no? Lo seguimos, no lo podemos escuchar al Kovac. Lo escucho Ahora, yo solo. Es Hay increíble. compañeros que me mandan mensajes que nos están escuchando, no sé por qué dispositivo, que dicen que se está escuchando Lucas, así que evidentemente sale por algunos lados y por otros no. Ya lo vamos a estar solucionando. A ver si Gabriel Sánchez desde los estudios lo puede solucionar. Ahora, ¿qué figura, no? La del Trinche, Federico. Sí, una figura que a mí, algo que me gustaría resaltar de su figura es que es difícil escuchar elogios que no contengan una crítica en sí mismo. Digamos, lo que estuve viendo en varios homenajes que se le hicieron durante esta semana son testimonios de algunos ex compañeros o algunos hinchas, como lamentando la posibilidad de que el Trinche no haya podido jugar en la selección argentina o en un equipo grande. A mí eso un poco lo que me hace pensar es cómo la industria del fútbol trata a este tipo de jugadores, ¿no? Que se parecen por ahí más a un artista que a un jugador profesional. Algunas de las frases que escuchábamos en la pieza sonora del principio son de Peckerman, de Menotti, de Valdano, gente que lo ha admirado mucho al Trinche. Y por ejemplo hay otras como la del Kai Aymar, que fue compañero suyo en Rosario Central, que dice siempre lo tenemos que estar esperando, no venía a entrenar, se quedaba dormido y todo ese tipo de cosas. Algo para tener en cuenta es que todos los genios de este tipo de comportamiento, como puede ser Houseman y tantos otros, Riquelme, sin ir más lejos, tuvieron la suerte de tener en su carrera algún técnico que los respalde y que les haga sacar su mejor versión. El caso de Houseman quizás fue de Menotti, o en el caso de Riquelme fue Bianchi. Y bueno, quizá Trinche no tuvo esa posibilidad de tener un técnico que lo exprima en su mejor versión. Una de las cosas lindas que para mí tiene la figura del Trinche es que él siempre dijo que fue feliz en su lugar. Nunca
mostró arrepentimiento por cómo fue su vida. En una entrevista que le hicieron hace poco, le hacen una consulta porque cuando va Maradona a jugar como técnico de Gimnasia de La Plata a Rosario, bueno, hacen un encuentro y por primera vez se ven Maradona y el Trinche. Y bueno, Diego le firma una camiseta, Trinche, fuiste mejor que yo, escribe Diego. Y bueno, un tiempo después, en una entrevista con un diario rosarino, le preguntan al Trinche por esto y dice, lo dijo porque es una gran persona, no es verdad, no hubo ni habrá otro como Diego. Claro. Y a mí esas cosas me parece que son para destacar porque la humildad del Trinche afuera de la cancha es parte de lo que fue su historia. Un tipo feliz, jugando en donde quiso jugar, en su caso fue en Central Córdoba de Rosario, donde el otro día, en un contexto de pandemia, donde todo el mundo tiene miedo de salir a la calle, se juntaron 2.000 personas. Eso fue emocionante, Fede. Eso para mí fue emocionante, porque no lo podía creer. El único hecho histórico, fue un hecho histórico eso, porque ¿dónde se juntaron 2.000 personas en plena pandemia? En ningún lugar del país. Seguro, seguro. Y eso, bueno, pinta un poco del amor que logró conseguir Trinche por parte de los hinchas de su club. A mí algo que me quedaba para pensar respecto de esto es, quizás los hinchas de los clubes más poderosos de Argentina tengan que pagar algún precio, ¿no? Por ser hinchas del que siempre gana. Y no está mal que uno de esos precios sea quizás que sus clubes tan profesionales se terminen perdiendo a figuras de este tipo, como lo fue el Trinche Karlovich, que lo disfrutó su Rosario natal y su equipo, el que le quedaba más cerca de su casa, donde fue feliz y donde lo dejaron jugar como quería. Y un poco para terminar con esto, cuando hablábamos de la columna sobre el Trinche y hablábamos de una canción que representara eso, podíamos ir a buscar algo de una banda rosarina o algo por ese lado, pero elegimos ir por el lado de otro tipo de otro indisciplinable, pero en este caso de la música. Así que vamos a escuchar una canción cantada por el Bocha Sokol. Escuchamos Día Feliz de Las Pelotas y seguimos en Patas Arriba.